Hola amigos, mi nombre es Itzel Ledo y el día de hoy hablaremos sobre los antecedentes de la Revolución Rusa. Hace 100 años ocurrió uno de los mayores levantamientos inspirado por las ideas del filósofo Karl Marx. La Revolución Rusa acabó con 3 siglos de dominio zarista y dio inicio a uno de los imperios más poderosos del siglo X, la Unión Soviética. La población se divide en dos clases sociales: la nobleza feudal y el resto del pueblo. Existía una gran desigualdad en el país. ¿Pero qué pasó en 1917? Desde 1914, el ejército ruso está luchando en la Primera Guerra Mundial. Durante 3 años de guerra hay 6 millones de muertos y heridos. Esto causa el aumento de inflación, el desabastecimiento de alimentos y productos básicos, así como también el descontento político por la falta de reformas. Esto en febrero de 1917, según el calendario Julián. El gobierno imperial es delimitado por un conjunto de huelgas y presión de la oposición liberal. A cabo de unos días, Nicolás II es desacreditado y es obligado a editar y es confinado con toda su familia. Sí, todos los romanos son ejecutados y ejercen el poder político a través de un comité de gobierno y soviet de Petrogrado. Ahora sí, el gobierno político se conforma por liberales y socialistas moderados y está dirigido por el revolucionario Alexander Kerensky. El soviet es una asamblea popular formada por obreros y soldados. A unas semanas, el gobierno provisional decreta la libertad de prensa y reunión, así como también el regreso de exiliados políticos, entre ellos Vladimir Lenin, pero no puede llevar las reformas sociales y económicas. El soviet obtiene rápidamente el apoyo popular, pero dentro del soviet se enfrentan dos facciones. Por un lado están los mencheviques y por el otro los bolcheviques. Del lado de los bolcheviques, guiado por Vladimir Lenin y León Trotsky, son quienes logran el control total de Soviet. Entonces, ¿cómo fue la Revolución de Octubre? El 7 y 8 de noviembre, del 25 al 26 de octubre, según el calendario gregoriano, Lenin y Trotsky asaltan el Palacio de Invierno de Petrogrado. Así comienza un régimen comunista y las medidas principales de su programa son: retiro de las tropas rusas de la guerra, entrega de la tierra a los campesinos, la nacionalización de los bancos, el control obrero de la producción industrial, también la supresión de privilegios de nobleza e iglesia. Pero, ¿por qué es tan importante? Porque Lenin aplica las teorías económicas y sociales, elaboradas 50 años antes por Carlos Marx y Federico Engels. 5 años de sangrienta guerra civil. Los bolcheviques conquistan definitivamente el poder. Y en diciembre de 1922 nace oficialmente la Unión Soviética, un gran imperio que durará hasta 1991. El primer inicio de que estaba sucediendo algo importante se vio en la celebración del Día Internacional de la Mujer. El 23 de febrero de 1917, según el calendario ruso, entonces el vigor, el 8 de marzo en el calendario gregoriano,
En el centro de la capital imperial, Petrogrado, la antigua San Petersburgo, se concentraron las masas de mujeres trabajadoras de las fábricas. A pesar de que se les unió una multitud de obreros descontentos y hambrientos. Ahora un breve resumen de lo anterior visto. La Revolución Rusa. Rusia, 1917, después de casi 3 siglos de pobreza y estar sometidos bajo las dictaduras de los zares, la iglesia y los terratenientes, el país se encontraba muy atrasado en comparación con los otros países de Europa, es así como diversos grupos opositores buscaban el cambio, sin embargo la mayoría eran sofocados de manera violenta, asesinando y arrestando a los líderes, tal era el caso de Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, quien durante sus estudios universitarios fue arrestado y exiliado durante 3 años en Siberia, luego huyó a varios países de Europa occidental, propagando su ideología marxista y siendo fundador de los bolcheviques, que prometían un cambio a Rusia. Sin embargo, la Primera Guerra Mundial aún estaba en curso y Rusia seguía recibiendo constantes derrotas en el frente debido a que sus soldados estaban mal armados y algunos ni siquiera contaban con el equipamiento necesario para la batalla, lo que hacía que la dictadura del zar Nicolás II se viera cada vez más frágil. Para enero de 1917 una manifestación pacífica pedía mejores condiciones laborales para las personas proletariadas, no obstante el zar respondió de manera violenta abriendo fuego contra las personas, lo que incrementó todavía más el descontento social, y para el 23 de febrero estalló una manifestación masiva de obreros en San Petersburgo, donde el zar ordenó al ejército sofocarla. Sin embargo el ejército esta vez no acató las órdenes y por el contrario se unieron a la revuelta, dando aún más poder a los obreros y dejando con casi nula defensa al gobierno. Buscando líderes que impulsaran la causa obrera, los obreros se dirigieron a la Asamblea Nacional, donde ya se estaba celebrando la creación de un nuevo soviet, un grupo que defendía los derechos de los obreros. Es así como Alexander Kerensky se convirtió en líder del soviet, encabezando el derrocamiento del régimen del zar. Cuando las noticias llegaron al frente, los soldados se alegraron con la esperanza de que un nuevo gobierno terminara con la guerra, y el 2 de marzo de 1917 Nicolás II fue derrocado sin oponer resistencia debido a que se encontraba prácticamente solo en su régimen, marcando así una humillación para él como zar, y de esa manera Alexander entró victorioso y asumiendo el nuevo gobierno donde formó una coalición entre el centro y la derecha. La gente pronto empezó a destruir las antiguas oficinas que pertenecían al gobierno del zar y liberando presos políticos de las cárceles, la mayoría de ellos eran bolcheviques, entre ellos también se encontraría Joseph Stalin. Sin embargo cuando Lenin se enteró del derrocamiento rápidamente llamó a parar la guerra e hizo un llamado para las otras naciones para detener la guerra y derrocar a sus regímenes. Rápidamente se preparó y se dispuso a ir a Rusia para ser parte de la revolución. Cuando Lenin llegó a San Petersburgo, lo acogió una multitud que pensaba que los felicitaría por haber derrocado al régimen del zar. No obstante Lenin aún creía que la revolución apenas estaba empezando ya que el nuevo gobierno tampoco le puso un alto a la guerra y las condiciones de los obreros aún no eran las óptimas. De esa manera Lenin comenzó a llamar nuevamente a una nueva revolución, donde el gobierno lo tachó de traidor y volvió a perseguirlo. León Trotsky, un antiguo rival de Lenin, ahora era uno de sus más grandes aliados, debido a su discurso de que el pueblo era el que tenía que gobernar. Las constantes derrotas que Rusia seguía sufriendo en la guerra llevaban a la popularidad de los bolcheviques y su discurso de alto a la guerra. Las manifestaciones cada día eran más y más, a lo que el gobierno se cansó y volvió a emplear al ejército para sofocar las revueltas. Para el 12 de agosto el gobierno llamó a una reunión a los diversos grupos para llegar a un acuerdo de paz, pero los bolcheviques no asistieron. Declarando que en esa reunión no estaba la verdadera voz del pueblo, el gobierno los tachó de proalemanes, y se dispusieron a llevar un asalto contra los bolcheviques. Sin embargo los soviets se armaron y se dispusieron a defender a los líderes bolcheviques, marcando así un fracaso al gobierno. La impopularidad del gobierno nuevamente llevó a que casi nadie los respaldara, pues nuevamente los soldados se habían ido al bando bolchevique, y finalmente lanzaron su última ofensiva en contra del gobierno, tomando todos los puntos estratégicos de San Petersburgo y atacando la última resistencia del gobierno, donde los bolcheviques terminaron victoriosos y coronando a Lenin como nuevo líder, marcando así el origen a la nueva Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto ha sido una de las mejores maneras de la explicación sobre la Revolución Rusa. Es por ello que agradecemos tu paciencia y tiempo.
Ahora hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó el primer conflicto internacional en el siglo X. El asesinato del archiduque Francisco Fernando heredó la corona austro y de su esposa, la archiduquesa Sofía. El Sarajevo del 28 de junio de 1914 dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. De Gran Bretaña, Francia, Serbia y la Rusia imperial, a las que más tarde se unieron con Italia, Grecia, Portugal, Rumania y Estados Unidos, lucharon contra las potencias centrales, Alemania y Austria. El entusiasmo inicial de las todas partes respecto a una victoria rápida y decisiva se desvaneció cuando la guerra se empatanó en un punto muerto de constantes batallas y guerra de trinches. Particularmente en el frente occidental, el sistema de trinches y fortificaciones en el oeste se extendió en su punto máximo a 475 millas, aproximadamente desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza, y se definieron la guerra para la mayoría de los combatientes norteamericanos y de Europa occidental. La vasta extensión del frente oriental impedía una gran guerra de trincheras a la gran escala, pero la escuela del conflicto era equivalente a la del frente occidental. También hubo intensos combates en el norte de Italia, en los Balcanes y en la Turquía otomana. Los combates tuvieron lugar en el mar y por primera vez en el aire. En abril de 1917 se produjo un cambio decisivo en las hostilidades, como la política de la gran submarina y restricta de Alemania sacó a Estados Unidos de aislacionismo y lo llevó al centro del conflicto. Las nuevas tropas y el nuevo material de la fuerza expediéndola estadounidense, bajo el mando general John Pershing, junto con el bloqueo en constante aumento de los puertos alemanes, a la larga ayudaron a cambiar el equilibrio del esfuerzo bélico a favor de Entente. Apenas conseguida, esta ventaja para las fuerzas de la Entente fue potenciada por los sucesos que tuvieron lugar en el teatro de operaciones oriental de la guerra. Desde el 1917, Rusia, una de las potencias principales de la Entente, había sufrido una gran agitación. Bajo el manto del general Young, junto con el bloqueo en constante aumento de los puertos alemanes, a lo larga ayudaron a cambiar el equilibrio del esfuerzo bélico a favor de la Entente. Apenas conseguida, esta ventaja para las fuerzas de la Entente fue compensada por los sucesos que tuvieron lugar en el teatro de operaciones oriental de la guerra. Desde el comienzo de 1917, Rusia, una de las potencias principales de la Entente, había sufrido una gran agitación. En febrero de este año, el mal manejo de la guerra por este gran gobierno zarista había contribuido a inspirar un levantamiento popular, la Revolución de Febrero. La revolución forzó la abdicación al zar Nicolás y puso en el poder a un gobierno provisional de facciones liberales y socialistas. A fin de cuentas, estaba bajo el mando del miembro del Partido Socialista Revolucionario, Alexander Kerensky. Este breve experimento con la democracia pluralista fue caótica con los meses de verano, el continuo deterioro del esfuerzo bélico y una situación económica cada vez más calamitosa provocó disturbios por parte de los marinos rusos. El 24 y 25 de octubre de 1917, las fuerzas bolcheviques al mando de Vladimir Lenin tomaron los principales edificios del gobierno y asaltaron el Palacio de Invierno, y luego de la sede del nuevo gobierno en la capital de Rusia, Petrogrado, la Gran Revolución Socialista de Octubre, el primer golpe marxista exitoso de la historia
desalojó el ineficaz gobierno provisional y finalmente estableció una república socialista soviética bajo la dirección de Lenin. Las radiaciones, reformas sociales, políticas, económicas y agrarias del nuevo Estado soviético en los años de la posguerra inquietaron a los gobiernos democráticos occidentales que temían tanto la expansión del comunista por toda Europa, que estuvieron dispuestos a transigir o sosegar a regímenes de derecho. Pero el efecto inmediato de la Revolución Rusa en el asesinato de europeo fue una brutal y prolongada guerra civil en las tierras rusas en 1917 y 1922 y la decisión de los líderes bolcheviques de hacer las paces por separado con Alemania de Kaiser cuando las negociaciones fracasaron totalmente debido a las exigencias alemanas. El ejército alemán lanzó una ofensiva general en el frente oriental que produjo el Tratado de la Paz de Brest el 6 de marzo de 1918. Pese a los éxitos alemanes de la guerra a fines del invierno y de 1918 y llegar a los puertos del París durante el verano. Los ejércitos en la Entente repelieron al ejército alemán en el río Marne los meses de verano y el otoño de 1918. Generalizó y tras haber sido abandonado por los comandantes del ejército alemán en el emperador Guillermo II adquirió el trono alemán. Este mismo día, el delegado del SPD proclamó la República de Alemania con un gobierno provisional dirigido por Franz Ebert. 2 días más tarde, representantes alemanes dirigidos por Matías del Partido Centro Católico se unieron en un vagón en el bosque de Compiègne con una delegación de las potencias victoriosas de la Entente al mando del mariscal de campo Frances Ferdinand, comandante general de las fuerzas de la Entente, y aceptaron los términos del armisticio. A las 11 de la mañana, el 11 de noviembre de 1918, cesaron los combates en el frente occidental. La Gran Guerra, como la llamaron los copetandoneos, había llegado a un fin, pero la enorme repercusión del conflicto en las esferas política, económica, social e internacional se desarrollaría durante las décadas siguientes. La Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Como consecuencia de las hospitalidades, murieron casi 10 millones de soldados, cifra que supera ampliamente la suma de las muertes de militares de todas las guerras que los 100 años anteriores. Si bien es difícil determinar con precisión las estadísticas de las bajas, se calcula que 21 millones de hombres fueron heridos en combate. Las enormes pérdidas a ambos lados del conflicto, en parte, fueron el resultado de la introducción de nuevas armas, como la ametralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adoptaron sus tácticas en la naturaleza y crecientemente mecanizada en la guerra. La política del desgaste, particularmente en el frente occidental, les costó la vida a cientos de millones de soldados. El 1 de julio de 1917, la fecha en que se produjo la mayor pérdida de las vidas en un solo día, solo el ejército británico sufrió más de 57,000 bajas. Alemania y Rusia registraron la mayor cantidad de muertes de militares. Aproximadamente 1.773.700 y 1.700.000 respectivamente, Francia perdió el 16% de sus fuerzas movilizadas, a la tasa de mortalidad más alta en relación con las tropas desplazadas. Ningún organismo oficial llevó una cuenta minuciosa de las pérdidas de civiles durante los años de la guerra, pero los estudiosos afirman que 13 millones de no combatientes murieron como consecuencia directa e indirecta de las hospitalidades.
La mortalidad de las poblaciones de militares y civiles llegó al punto máximo al final de la guerra con el brote de la gripe española, la más mortífera epidemia de influenza de toda la historia. Como consecuencia, el conflicto, millones de personas fueron desarraigadas o desplazadas de sus hogares en Europa y así menor. Las pérdidas industriales y de propiedades fueron catastróficas, especialmente en Francia y Bélgica, donde los enfrentamientos habían sido más intensos. Fue uno de los conflictos más mortíferos de la historia y preparó el terreno para la otra guerra mundial solo 20 años después. La Gran Guerra, un conflicto por tierra, aire y mar, fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.000 millones de víctimas civiles. Murieron casi 60% de las personas que lucharon. Muchas más desaparecieron o resultaron heridas. En solo 4 años, entre 1914 y 1918, la Primera Guerra Mundial cambió los conflictos bélicos modernos, convirtiéndose en una de las más letales en la historia mundial. En aquel momento, la situación social y política en la que se encontraba España tuvo el rey Alfonso XVIII a tomar la decisión de quedarse al margen de la Gran Guerra. Es una neutralidad, un poco fortaleza. España no era dentro de las alianzas ni de los bloques que llevaron a desencadenar la Primera Guerra Mundial, pero indirectamente así forma parte de ella, explica Anational Greurowski Gómez Bravo, doctor en Historia y profesor de la Universidad Complutense. Durante los 100 años previos al conflicto, España había sufrido una invasión, pronunciamientos militares, el cambio de dinastía, el asesinato de un primer ministro y una corta republicana. En este contexto, la pérdida de las últimas posesiones de ultramar en 1898 inclinó la balanza hacia la neutralidad ante la Gran Guerra. Sin embargo, nuestra posición fue también protagonista a través del espionaje y exploración de armas. Una de las causas de la guerra tuvo diversas causas, pero las raíces se encuentran en una compleja red de alianzas entre las potencias europeas. En esencia, fue la desconfianza entre la limitación y el informar y la secreta, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia, Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XVI, consolidaron su poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. En julio de 1914, las tensiones entre el Triple Entente, también conocido como los Aliados y la Triple Alianza, enclararon tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono de Austria, por parte de un nacionalista serbio. Durante su visita a Sarajevo, Austria culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó a su aliado Serbia cuando Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Un mes después, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. La expansión de la guerra a medida que se desarrollaba la continenta a otros países y potencias se fueron sumando a uno y a otro bando. El Imperio Otomano, aunque dudó, se sumó al banco de las potencias centrales, mientras que más decisiva fue la entrada a Estados Unidos en la guerra. Así, conflicto pronto se expandió al resto del mundo y el efecto a las colonias y a los países aliados de África, Asia, Oriente Medio y Austria. En 1917, los Estados Unidos entraron en la guerra tras un largo periodo de no intervención. Entonces, el escenario principal de la guerra, el frente occidental, Luxemburgo, País Bajo, Bélgica y Francia, fue el emplazamiento del bloque letal. A pesar del uso de avances tecnológicos como el gas tóxico o los tanques blindados
y submarinos. Ambas facciones estaban atrapadas en una guerra de trincheras que se cobró en gran número de víctimas. Batallas como la Verdun y la primera batalla de Somme fueron unas de las más mortíferas de la historia del conflicto humano. Con la ayuda de Estados Unidos, los aliados se abrieron paso con la ofensiva de los 100 días, que provocó la derrota militar de Alemania. Oficialmente, la guerra llegó a su fin a las 11:11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918. Para entonces, el mundo estaba en manos de una pandemia de gripe que afectaría a 1/3 de la población mundial. Se habían desatado revoluciones en Alemania, Rusia y otros países. Gran parte de Europa estaba en ruinas. Las seucalas de la extorsión por gas se cobraron miles de vidas más. La neutralidad de España no eximió nuestro país de sufrir también las consecuencias. Aparentemente se vendió como un punto positivo porque España queda fuera de un conflicto de estas dimensiones. En realidad es una debilidad. Desde las crisis marroquíes o otros de la guerra de Cuba, España pasó a ser segunda o tercera potencia. La dimensión colonial que tiene España prácticamente queda reducida a la guerra de Marruecos, explica Gómez Bravo. Aunque el mundo se comprometió a no permitir que ocurriera otra guerra como esa, se sembraron las semillas del siguiente conflicto con el Tratado de Versalles, que fue humillante y punitivo para los alemanes y constituyó a preparar el terreno para el auge del fascismo y la Segunda Guerra Mundial. La tecnología que había generado la guerra se emplearía en la siguiente guerra mundial, solo 2 décadas después. Transcurrir esta situación, además de dejar de 20 millones de fallecidos, esta guerra provocó cambios en la cartografía política e incluso en la ciencia. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que ocasionó grandes cambios en el orden geopolítico mundial y propició el diseño de nuevas fronteras y formas de gobernar, además de la introducción de nuevas tecnologías e importantes cambios en el rol de la mujer. Hace 104 años, el Imperio Austrohúngaro declaró la guerra a Serbia, un mes después del asesinato del heredero a trono austrohúngaro, Francisco Fernando. Europa, entonces, un continente dominado por los imperios con monarquía hereditarias. Además de dejar más de 20 millones de fallecidos, esta guerra provocó cambios. Caen los imperios instaurados. Una de las consecuencias más importantes que dejó el conflicto bélico tras la Gran Guerra fue la caída de los 4 imperios europeos: austrohúngaro, alemán, otomano y rusa. La primera gran consecuencia de la guerra ocurrió antes de concluir la misma, tras la abdicación del zar ante la rebelión de febrero de 1917 en San Petersburgo. Posteriormente, en noviembre, la revolución bolchevique, liderada por Vladimir Lenin, recorrió el gobierno interino y propició la guerra civil rusa y la firma de un paz separado con Alemania. Otra víctima de la Gran Guerra fue el Imperio Otomano, que perdió los territorios adquiridos en 500 años. La Guerra de Liberación, liderada por Mustafa Kemal, el héroe de los Dardanelos, frenó este proceso y llevó a la proclamación de la República de Turquía en 1923. La mujer adquiere un rol muy importante después de esta crisis. El mundo lleno de vacíos que quedaron en la sociedad civil luego de cerca de 70 millones de hombres tuvieran que entrar en la lucha de la Primera Guerra Mundial. Según la profesora Vicentora de Estudios, las mujeres se volverían jefas de familia en proporciones sin precedentes. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto durante las hospitalidades o poco después en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, en la República Alemana y en las nuevas repúblicas soviéticas y en los nuevos estados como Austria, Hungría y Checoslovaquia, agregó Davis.
Estos son los hechos que destacan de la Primera Guerra Mundial como la primer gran enfrentamiento entre varias naciones, afectó a todos los estratos sociales, políticos y fue el primer gran conflicto de impacto global en la historia.